En la entrevista con el general Otto Guido, comandante general del Ejército, retomando el tema Chile, retomando el tema de estas declaraciones un tanto que generan confusión de parte del presidente Salvador Piñera, pero yo quería preguntarle, general, ¿qué opina de la gestión que se viene llevando a cabo a raíz del proceso oral ante la Haya con el mecanismo del 2x2 que se ha denominado, ¿no es cierto? El 2x2. Se ha retomado este espacio, esta instancia de diálogo, y quería preguntarle si a usted, a su juicio, le parece que esto es positivo y hacia dónde nos encamina, tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos a nivel de litigio. Mira, Mario, muchas gracias por la invitación primero. Segundo, ¿recuerdas la última presentación del agente chileno ante la Corte Interamericana? Internacional, quiero decir. Ahí manifestaron que cualquier sentencia que favorezca al Perú iba a perjudicar directamente a los ariqueños, iquiqueños, a los pesqueros, mandando un mensaje bastante subliminal a los integrantes de la Corte. Este mensaje del presidente Piñera podría estar en esta dirección también, ¿no? O sea, manifestar que si hay una solución que favorezca al Perú, podría anular cualquier posibilidad boliviana. Entonces, hay que prepararnos, porque creo que de aquí hasta la sentencia vamos a tener muchos mensajes de ese tipo. No será el presidente, podrá ser algún diputado, podrá ser algún senador chileno, pero van a haber mensajes de este tipo. Ahora, por otro lado, ambos presidentes se han comprometido a respetar la sentencia, como tiene que ser. No hay alternativa, tiene que respetarse la sentencia. Pero hay algo muy interesante. La semana pasada los dos cancilleres han firmado un acuerdo y han puesto en blanco y negro, sobre papel, el acuerdo de respetar solemnemente la sentencia de la Haya. Eso es positivo. Entonces, esta declaración del presidente Piñera, la verdad que pueden crear un poco de confusión y quizá también distanciarnos un poco de Bolivia, ¿no? Ponerlos como un tapón. El malo del vecindario que no quiere que le den salida al mar. El problema del mar de Bolivia es un problema de Chile y Bolivia. Ellos tienen que arreglar su problema. Y solamente en el caso, como dice el protocolo complementario del año 29, solamente en el caso que sea por territorio que fueron peruanos, tendremos que ser consultados y nada más. Hubo una intención, y posiblemente estés enterado, Chile tenía una intención del problema del mar nuestro, que estábamos reclamándolo, de convertirlo en un problema trilateral, o sea, meter en un paquete todo. El problema de la salida de Bolivia, el problema del mar de Perú y todos los problemas aledaños. Y eso no es aceptable. Los temas tienen que ser manejados bilateralmente, ¿no? A nivel de este mecanismo del 2+2, ¿cómo usted evalúa los avances, general? Sobre todo poniendo el foco en el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Y en los temas fronterizos, se ha avanzado, o sea, se intenta avanzar con esta campaña de desminado en la zona fronteriza. Habida cuenta además que han habido accidentes, la relación entre los sectores militares de uno u otro lado, si hay algún tipo de cooperación, si el tema de la transparencia, por ejemplo, en el tema de armamento, va por los canales adecuados. ¿Cómo observa usted? Se está avanzando y se debe retomar el tema del 2+2. El 2+2 significa la reunión del canciller y el ministro de Defensa de cada lado en sesiones que conduzcan pues a una mayor distensión, a una mayor claridad en las relaciones bilaterales. Eso estuvo suspendido, ¿no? A raíz de problemas sucesivos que hemos tenido. Eso es bueno. Te comento que las relaciones en la parte militar de ambos países es muy positiva. Nosotros tenemos mecanismos de reuniones de inteligencia anualmente, de jefes de Estado Mayor, de los comandos operacionales. Los comandos de la Brigada de Tacna y Erika se reúnen con frecuencia para ver temas aledaños en la frontera. Hay una muy buena relación, pero al final, recuerda, la Fuerza Armada, la Policía Nacional son instrumentos políticos, ¿no? Al final, quien dicta la política de un país es la parte política, es el presidente. En ese caso, las relaciones pueden ser muy buenas, pero en un momento determinado, pues eso termina y uno hace lo que el gobierno decide, ¿no? Pero vamos bien, yo creo que estos mecanismos que se recuperen el 2+2 es positivo. Es muy bueno, porque eso habla también de un enriquecimiento de las relaciones, ¿no? Y a nivel del tema de adquisición de armamento, que es un tema muy sensible en la relación con Chile, usted sabe que esta campaña de adquisición de armamento empezó o se incrementó notablemente en la gestión de Michelle Bachelet. No sé si esto se habrá mantenido, esa tasa de incremento de armamento en la gestión de Sebastián Piñera, pero digamos, eso nos ha generado cierta resquemor por el lado peruano, además conociendo las limitaciones que tenemos por ese lado nosotros a nivel presupuestal. ¿Cómo cree usted que debería ser canalizado esa situación del tema de adquisición de armamento a propósito justamente del escenario post-fallo de la Haya? Fíjate, yo creo que hay que reconocer que en Chile ha habido bastante coherencia entre la parte política y la parte militar como instrumento de la política. Ellos han sido coherentes, asignaron un canon en base al cobre, a las exportaciones del cobre, para mantener una fuerza armada permanentemente equipada y entrenada. Eso empezó a mediados del 90.
y han sido coherentes y consistentes en el tiempo y han logrado reequiparse como corresponde. La guerra del Golfo Pérsico fue, para analistas militares, un punto de quiebre entre lo que debían ser las Fuerzas Armadas y lo que eran en el pasado. Ellos tomaron nota de eso y comenzaron a equiparse, a hacer planes de equipamiento con una visión diferente, una visión de lo que es la guerra del futuro. Cosa que lamentablemente en el Perú no lo hemos hecho, ¿no? Aquí se congelaron los gastos, hubieron proclamas de que el Perú era un país que no debía armarse, que si se compran cañones por allá compramos lápices acá, me acuerdo alguna proclama de ese tipo, y eso no es serio. Eso no es serio porque no puede haber desarme unilateral. Si hay intenciones de desarme tiene que ser un consenso de naciones que lo hagan. En este momento nosotros no podríamos hablar de desarme porque estamos totalmente en un tremendo... Además tenemos guerra interna, dicho sea de paso. Por supuesto que sí, pero para hablar de equilibrios estratégicos, nosotros estamos todavía en proceso de reequipamiento y tendríamos que alcanzar un nivel mínimo aceptable para poder conversar y poder hablar un desarme a futuro. ¿Y usted cree que en lo que va este gobierno general, en ese tema hay avances? Porque se habló del famoso núcleo básico, ¿no es cierto? Eso empezó con Wagner. Con el exministro Wagner, luego canciller. Sí. Y no sé si usted considera que eso se ha mantenido y se ha mejorado, y cuál debería ser la visión a futuro, porque claro, uno lo que desearía es un clima de paz y armonía con sus vecinos, pero a veces pues la buena voluntad no va en la mano de la realidad. Claro que sí. Entonces, ¿cómo enfocaría usted ese tema? Claro que sí, Mario, tú lo acabas de decir muy claro, ¿no? La disuasión es fundamental. O sea, hay dos razones fundamentales para generar violencia entre países, ¿no? Tengo todo, tú no tienes nada, pues puedo atreverme a dar el paso, ¿no? Y la otra es no tengo nada y de repente empieza una lucha armada también, ¿no? O sea, esos son los extremos de donde se genera la violencia. Pero el núcleo básico de defensa viene siguiendo una progresividad que es lenta. El reequipamiento de las Fuerzas Armadas siempre ha sido un proceso muy lento. Por eso es la importancia de que nunca debemos descuidar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. O sea, no se puede desestructurar, no se puede esperar 30 años para pensar en un reequipamiento. Siempre uno tiene que ir progresivamente manteniendo el upgrade necesario de los equipos, ¿no? Y andar un poco en sintonía con lo que pasa en el mundo. O sea, todos queremos la paz, pero pareciera que en los genes, los seres humanos tenemos un gen que tiene que ver con la violencia, ¿no? Somos un poco violentos y no se debe descartar ninguna posibilidad. Posiblemente si la sentencia se ejecuta como debe ser, sin ningún problema, hayan mejores marcos de referencia para pensar en un escenario a futuro de desarme o de reducción de equipamiento militar o de gasto militar. Ese podría ser de repente un punto inicial, pero hay que siempre mantener los ojos bien abiertos, ¿no? ¿Cómo evalúa usted finalmente el tema de lo del Brahem? ¿Cree usted que hay avances en cuanto al reenfoque, la estrategia en esta zona y hacia el hecho de que se observe, digamos, su enfoque de una manera mucho más integral? Tiene ya avances, porque, digamos, la preocupación es, como usted sabe, que no es además de ser una zona convulsionada y de tránsito de narcotráfico, está el tema del ducto del gas. Y ahí, ahora en una época incluso que hay restricción de ese recurso, el gran temor al futuro es que eso sufra un atentado. ¿Cómo enfoca usted, cómo observa usted ese enfoque que se está dando actualmente al tema del Brahem? Fíjate, la concepción estratégica es la misma. También la concepción que se diseñó a mediados de la década pasada es la misma que se viene aplicando ahora. La diferencia está en el énfasis. Hoy en la mañana he visto que el presidente de la República estaba entregando equipos de ingeniería al ejército, a la Fuerza Armada. Eso es positivo. La estrategia que se concibió inicialmente fue desarrollo como base para las operaciones militares. No se podía únicamente llevar Fuerzas Armadas allá, sino que llevar desarrollo. Y en la forma de carreteras, escuelas, centros hospitalarios y postas médicas en los lugares más alejados. Eso hace falta, ¿no? Uno tiene que ganarse a la población, pero no ganarla como antes intentábamos con una acción cívica, sino con cosas concretas de desarrollo. Y en ese sentido hay que reconocer que este gobierno sí está poniendo bastante énfasis en las acciones de desarrollo. Ahí tenemos una brigada de ingeniería que tenía pocos equipos, hoy día he visto que han entregado una gran cantidad. Imagino que se podrá crear otra brigada más de ingeniería y llenarnos de carreteras allá para que la población pueda, pues, producir sembríos alternativos y a la imagen y semejanza del Huallaga. En el Huallaga hay una red de carreteras envidiable realmente. Y eso ha permitido que los pobladores puedan mutar a otros sembríos y puedan darle valor agregado y puedan transportarlo con claridad hacia Lima, a los mercados más importantes. Mientras no tengamos eso en el Brahem, vamos a seguir R con R. Finalmente, general, ¿cómo ve usted esta política de ascensos a nivel de los mandos de la alta oficialidad
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cree usted que se está siguiendo los cánones y los procedimientos habituales o más bien, como se ha denunciado en algún momento, hay privilegios en gente vinculada a la promoción del presidente o algún tipo de injusticia que se esté cometiendo? Gracias por la pregunta, Mario, porque este es un tema bastante sensible, ¿no? El presidente la vez pasada, me acuerdo en su discurso en el Morro Solar, habló del respeto a la meritocracia en la Fuerza Armada, y eso es bueno, pero es bueno si lo llevamos a la práctica. Y aquí me preocupa bastante que hayan pasado a retiro cuando menos a 3 generales que son los números 1 de su promoción. Me refiero al general Buleje, al general Gutiérrez, al general Chávez. Los 3 generales son 1 de infantería, 1 de caballería, el número 1 de la promoción. Se han ido a retiro. Se han ido a retiro. ¿Les correspondía ir al retiro? No le correspondía irse al retiro. No le correspondía. O en todo caso, si le correspondía irse con toda su promoción, habría sido lo ideal. Han pasado a lo más antiguo y se han quedado a lo menos antiguo. ¿Qué pasó ahí? No lo entiendo. A mí me preocupa bastante, Mario, porque algo parecido sucedió en los 90 y nadie decía nada y todos nos quedamos callados y después el monstruo se hizo inmanejable. Yo creo que aquí tenemos que ver que se respeten. Alguna vez, yo he dudado muchas veces cuando se ha hablado del defensor de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que debería haber una figura similar, porque aquí se han vulnerado los derechos de esos 3 generales. Si aumentan el tiempo de servicio a 40 años, a estos muchachos les faltan 7 u 8 años por delante. Y la renovación es para aquella gente que ya no tiene posibilidad de ascenso. A estos jóvenes oficiales le quedaban 7 u 8 años por delante, siendo además los números 1. Entonces eso sí me preocupa y a mí me extraña además que... ¿Correspondería que el ministro de Defensa dé alguna explicación? Claro que sí. Y yo creo, es más, el ministro de Defensa debería reincorporarlos. ¿Qué institución en el país o en el mundo puede darse el lujo de prescindir de sus mejores cuadros, por favor? Eso está mal. Además, siendo el Estado peruano un ejemplo de escasez. Lógico, ¿no? Y entonces hay que pensar y preocuparse, no vaya a ser que alguien esté de repente aislando al presidente de las informaciones precisas, porque el presidente habló de meritocracia, y eso es bueno. Yo lo escuché en una última entrevista y reafirmó el tema de la meritocracia, pero aparentemente eso no se está respetando. Pero claro, entonces podríamos pensar que él no está conociendo la realidad y le están llevando información de repente sesgada. Ahora, el presidente Humala se levantó en Moquegua contra una inequidad, se levantó contra una serie de cosas que estaban mal. Entonces, ¿cómo pensar que ahora él pueda apoyar algo que está mal? Esos 3 generales no pueden irse a retiro, o sea, deberían regresar. Son los mejores en su promoción, son los mejores en esa generación. Bueno, desde ya le trasladamos la pregunta al ministro de Defensa, al señor Pedro Cateriano, para que nos explique qué ha sucedido en ese caso y cuáles fueron los criterios para que esos 3 generales número 1 hayan pasado al retiro. General Ligovic, le agradezco muchísimo su presencia esta mañana y por supuesto lo voy a invitar más a menudo para hablar de diversos temas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Mario, muchas gracias por la oportunidad.